Recording in progress. E iniciamos la lectura y el estudio que estamos haciendo a la carta a Timoteo. Hemos venido estudiando en la carta a Timoteo cómo el Señor corrige algunos aspectos que se están dando, llama la atención a Timoteo para que él venga y corrija algunas cosas a los de Éfeso y que la carta se extienda también pues a otras iglesias, las cuales deben de ver la enseñanza y cómo debe darse la enseñanza. Así llegamos al capítulo 3 de la primera carta a Timoteo y llegamos a los requisitos del obispo o de los obispos. Aquí vamos a tener, muy probablemente vamos a tomar algún tiempito en cada una de las secciones de esta carta, porque esto ya es un documento dirigido, o se conoce como una carta pastoral dirigida a las personas que desean servir en la iglesia y desean servir en puestos tan importantes como es el de diáconos, como son obispos, o sea, en puestos que le podemos llamar de liderazgo en la iglesia. Como decía nuestro hermano Alejandro en una de las exposiciones que él hizo, a nuestro hermano Alejandro Sequeira, que él no le gusta llamarle a la gente de la iglesia líderes, sino que somos servidores, y la verdad es que así es, nosotros somos servidores, pero tenemos una responsabilidad, por lo tanto vamos a hablar de estas personas servidoras de la iglesia bajo responsabilidad. A veces el concepto de ministro o ministerio se entiende mal, se entiende como estar en una posición arriba de algunas personas, en lugar de estar en la posición correcta. Me refiero a que ministro, que de donde se deriva el ministerio, la palabra ministro se compone de dos palabras, minus, servus. Eso es un ministro, minus, servus. Minus es menos y servus es servidor. Cuando usted escuche hablar de un ministro, entonces ha de venírsele a la mente Pablo, que Pablo dice que entre los pecadores, él es el primero de la fila. Pero entre los apóstoles o entre las personas que sirven, él es el último. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo dice básicamente que si tomamos en cuenta nuestra condición pecaminosa, dice, bueno, yo me siento el más pecador. No lo está diciendo por menosprecio, sino está diciendo que así es como tenemos que vernos nosotros. Nosotros no tenemos que vernos más que los demás, sino muy al contrario, necesitados primero de Dios y necesitados de la iglesia de Cristo. Cuando la palabra ministro se entiende en todo su contexto como minus servus, repito, el siervo más pequeño, entonces entendemos que quien está al frente ya dista mucho del conocimiento de la palabra del líder como se conoce en el campo secular. Dista mucho porque el líder por lo general se presenta como el que está al frente, como el que está arriba, como el que dirige a todo mundo. Pero si nosotros agarramos la palabra ministro desde el contexto de Dios, como nuestro Señor Jesucristo dijo, y recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Pero eso no vino de cualquier persona, eso no vino de un ser humano, eso vino de Dios mismo. Y Dios que está diciendo que habiendo estado en su trono, deja su trono, no escatima, o sea, no estima, aferrarse a eso, sino que se hace hombre para venir a vivir como hombre, esto es a servirnos y llegar hasta la muerte en cruz para poder salvarnos. O sea, Dios nos enseña a servir. Cuando nosotros nos vamos al aposento alto y vemos al Señor Jesucristo que se pone a lavarle los pies a sus discípulos, lejos del concepto que la gente tiene de que Jesús estaba mostrando humillación y humildad, que sí, él se estaba humillando, estaba limpiando los pies, lavando los pies a sus siervos, a las personas que más bien deberían de estarle lavando los pies a él. Él les estaba lavando los pies a ellos, pero ese no es el mensaje que está mandándose ahí. Él es humilde, él es santo, él es manso, él lo dice muy claro, yo soy manso y humilde. Entonces eso ya estaba muy definido, muy claro en toda su predicación. Cuando él le lava los pies a sus discípulos, ya que es al final justamente de la carrera su ministerial que él tiene, lo que él está enseñando ahí es un concepto de servicio. Eso es lo que él está enseñando, un concepto de servicio.
¿Cómo entiendo yo que le está enseñando un concepto de servicio? Cuando al final él les pregunta a ellos, ¿ustedes entienden lo que yo hice? Entonces cuando él les dice, ustedes me llaman a mí Señor y Maestro, esa es la palabra, ustedes me llaman a mí Cupié, Señor Maestro. Este Señor Maestro, que es la palabra Cupié que está ahí, no es un maestro común, sino es el maestro creador. Y cuando le hablas, dice la palabra Cupié, Señor, está hablando del hacedor de vida. Lo que el Señor está diciendo, ustedes me ven a mí como Dios, o sea, ustedes me ven a mí como el Mesías, ustedes me ven a mí como el enviado. Bien hacen, dice, bien hacen, porque eso es Él. Pero escuche lo que dice el Señor, ejemplo les doy para que hagan como yo hice. Lo que Él está diciendo, si yo soy el Señor, si yo soy el cupié, si yo soy el hacedor, y les lavé los pies a ustedes, les estoy dando ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Déjeme explicarle un poquito del contexto de lo que está pasando en ese momento en el aposento alto cuando él estaba lavando los pies. Él viene, tal vez Jonito me busque la cita porque no la tengo presente en este momento, creo que es en Mateo, bueno, esperemos que Johnny no la busque y no la diga porque no la anoté. Estoy haciéndolo en este momento en mi memoria. Cuando el Señor viene y le lava los pies a ellos, recordemos que si nos devolvemos un poco en el tiempo, el Señor le había dicho a Pedro y a Juan que fueran a preparar el aposento alto para la Pascua. Pedro y Juan eran los dos que estaban en ese momento conversando con él cuando Pedro le dijo a él que le dijo al Señor que él era el Cristo, o sea, cuando empieza ya está todo este reconocimiento. De hecho, Pedro le va a decir a él en una oportunidad que él no lo va a dejar, que todos se van a escandalizar, pero que él se va a mantener ahí cuando ya después vendrá la negación. Cuando él le dice a Pedro y a Juan que vayan justamente a preparar el aposento alto, habían algunas reglas en cuanto a la hospitalidad. Cuando una persona llegaba a visitar a alguien, cuando una persona llegaba a la casa de alguien, lo que se hacía como hospitalidad era que se le lavaran los pies a esa persona. ¿Quién lavaba los pies? Los pies los lavaba el anfitrión, por supuesto. Ese es el que le tocaba lavar los pies. Pero si el anfitrión no quería lavarle los pies, porque era algo que no se consideraba así como tal vez muy digno, sino indigno, de ahí que Juan el Bautista dice que él no es digno de desatarle el calzado de los pies. ¿Por qué? Porque los pies venían sucios, los pies no se veían bien después de caminar por el desierto y por las calles empolvadas, no se veía bien para las personas que llegaban a una casa. Entonces el esclavo o un esclavo podía o debía de lavarle los pies, pero era una de las tareas que el esclavo podía negarse a hacerla. Los esclavos tenían que hacer cualquier tarea, pero esta, en particular, lavarle los pies a alguien, el esclavo podía decir, no le lavo los pies, para que entendamos lo indigno que se veía esto. De ahí que Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle el calzado de los pies. Desatarles está diciendo él, o sea, eso de desatarle el calzado de los pies para lavarle los pies, yo ni para eso soy digno de hacerlo, dice. O sea, yo soy indigno de hacer lo que a ustedes les parece indigno. Ese es el mensaje que está básicamente en eso. Cuando el Señor le dice, lo tienes, Johnny, el texto, solamente para que lo anotemos. ¿Cuál es? Es en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, muchísimas gracias. Anótelo ahí para que lo lean luego. Eso que ustedes hacen de lavarle los pies, para mí esto es lo que para ustedes es indigno, de lavarle los pies, a mí me parece tan digno que me avergüenza tener que lavarle los pies. No porque él sea que se sienta como menos o como más, sino que está haciéndolo en un contexto donde sabemos que eso no era agradable para nadie. Cuando se llegaba, mis hermanos y mis hermanas, cuando se llegaba a un lugar y no estaba el anfitrión, y cuando se llegaba a ese lugar y no había esclavo que lavara los pies, a quien le tocaba lavar los pies era al primero que hubiera llegado al lugar. O sea, ese es el orden que se establecía. Cuando Jesús le dice a Pedro y a Juan, vaya, alisten el aposento alto, ellos fueron los primeros que llegaron al aposento alto. El Señor llega, entran todos,
empiezan a cenar y ahí donde están cenando, el Señor viene y se sienta a comer con ellos. Y cuando va avanzada la cena, el Señor se pone de pie, se quita su manto y lo pone a un lado. Y se agarra un paño, se lo pone a la cintura y agarra un recipiente para lavarle los pies. Lo que el Señor está haciendo es, me quito mi autoridad, eso representaba el manto, me quito la autoridad con la cual yo les puedo decir a ustedes, sírvanme, lávenme los pies, me quito eso y lo pongo a un lado. Él no está enseñando ahí solamente de humildad, es que eso es lo importante. No solo está enseñando una posición en cuanto a humillación, que también se puede tomar como eso. Básicamente el mensaje es de servicio. Entonces él se quita el manto, lo pone a un lado y se pone a lavarle los pies a ellos, a todos los que están ahí. Cuando llega Pedro, donde está Pedro sentado y le va a lavar los pies, Pedro le dice a él, no, ¿a mí me vas a lavar los pies? No, le dice. Y le dice que no lo haga. Claro, lógicamente, seguro en ese momento dice, mira, yo tenía que estarle lavando los pies junto con Juan a todos los a los que entraron, incluyendo a nuestro maestro. A él tenía que estarle lavando los pies. Entonces, Pedro le dice, no, a mí no me lave los pies. Espero que están trasladándose al concepto conmigo. Entonces Jesús le dice, si Pedro, que si no dejas que te haga esto, o sea, si no entiende lo que estoy haciendo, lo que le dice Pedro, no tienes parte en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es un concepto de servicio. Si usted no sabe cómo es el servicio, que el más grande debe de servir al más pequeño, yo creo que esa historia la hemos visto a través de la Biblia. El grande sirviendo al pequeño. Esaú sirviendo a Jacob. Y así lo vemos en toda la historia de la Biblia. Ahí está de manera gráfica. Está el grande, Dios, lavando los pies al discípulo, a los discípulos, a los que más bien deberían de estarle sirviendo a él. Y en ese contexto, en ese momento, que Pedro dice, ¿cómo es posible? Yo debería estar lavándole los pies. O sea, no lo dice, pero el texto lo incide. Y el Señor le dice, Pedro, tienes que dejarte hacer esto. O sea, si no lo haces, no tendrás parte en el reino de los cielos. Entonces Pedro dice, no, lávame todo, la cabeza, todo el cuerpo. Entonces el Señor le dice que todos han sido lavados, pero solo uno necesita lavarse. Y dice que nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros continuamente. O sea, es llevarnos al arrepentimiento, es atender nuestras necesidades espirituales los unos a los otros, pero bajo el concepto de servicio. Y por eso es que él dice, ejemplo les di para que hagan como yo hice. Una vez que dice eso, él toma el manto de nuevo y se lo vuelve a poner. O sea, el hecho de que él les haya servido, el hecho de que le haya lavado los pies, no le quitaba a él su posición de autoridad. No le quitaba a él la posición de Dios, no le quitaba la posición de Señor. O sea, no lo hacía menos. Ese es el contexto de servicio. Por eso la palabra ministro es el siervo más pequeño, minus servus. Entendiendo eso, entendiendo cómo funciona el servicio dentro del reino de los cielos, donde el Señor dice que más bien los grandes se van a querer aprovechar de los pequeños y van a querer tomar todo, o sea, se van a querer enseñorear de todos. En el reino de los cielos no es así, dice. En el reino de los cielos, para ser grande hay que hacerse pequeño. O sea, para ser exaltado hay que humillarse, es lo que él dice. Con eso en mente, mis hermanos, con eso en la mente, lo que realmente es un liderazgo, y subrayo, quito la palabra liderazgo, como lo dijo nuestro hermano Alejandro, porque es un concepto malo. Entonces tomemos la palabra de servicio, la palabra de que en el reino de los cielos el pastor está para servirles a ustedes, no al revés. O sea, yo en la posición que Dios me da de maestro, de pastor, de ministro, a nuestro hermano y amado pastor Miguel allá en Turrialba, estamos para servir a la iglesia, no al revés. Estamos para entregarnos a la iglesia, no la iglesia al revés. La iglesia responde con amor a la entrega que nosotros hacemos con amor. Es una respuesta. No es algo que se toma como algo, como una imposición, porque cuando la gente tiene que seguir a alguien, a un líder por imposición, entonces ya eso no es
un servicio ministerial dentro del reino de los cielos. Eso sucede en la tierra con cualquier persona que tenga el poder, las armas, para poder someter a un pueblo. En el caso de nosotros no es así. El Señor lo dijo muy claro, le dijo a Pedro, Pedro, mira, si yo quisiera y le dijera a mi padre, enviaría 12 legiones de ángeles y me librarían. Eso fue el día que lo estaban arrestando. 12 legiones de ángeles, estamos hablando de como 72,000 ángeles. Ángeles poderosos que vendrían a librarlo de 600 señores con palos, antorchas y una que otra espada. Y él le dice, yo pediría eso, dice. Cuando son 4 ángeles que pueden destruir toda la tierra al final del Apocalipsis. Están listos en los cuatro puntos cardinales para destruir toda la tierra. Solo 4 ángeles están preparados y listos a que se les dé la orden de hacerlo. Se les dé el permiso de hacerlo. Y él dijo, bueno, si yo quisiera, pido 72,000 ángeles para que me defiendan. Y mi padre me los enviaría. Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? El cumplimiento de las escrituras, una de las cosas importantes dentro del cumplimiento de las escrituras es enseñarnos a nosotros cómo funciona una posición de importancia, comillas, pero digamos importancia, porque más que importancia es responsabilidad dentro del reino de los cielos. Una posición de importancia, una posición de responsabilidad, de presentarnos en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, debe de hacerlo de la misma manera que lo hizo. O sea, en lugar de venir a servirnos de las personas, nosotros debemos de venir a servir a la iglesia. Así vamos a llegar a 1 de Timoteo capítulo 3. Ya tenemos una idea clara de lo que es el servicio en la iglesia de Cristo. Y Pablo empieza a escribir estas palabras. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel. Me encanta cómo Pablo presenta esto, porque Pablo lo que está diciendo es que lo que está escribiendo es digno de atender por la autoridad con que se está dando. Él es una autoridad apostólica, él es un apóstol de Jesucristo, él es dado justamente a la iglesia para enseñar a la iglesia cuáles son los requisitos básicos para que un apóstol tenga autoridad apostólica. Voy a hacer una separación entre los ministerios que se dicen para la actualidad que el Señor presenta dentro de la iglesia, que es apóstol, maestro, evangelista, bueno, los 5 ministerios, pero quiero concentrarme en la parte de apóstol. El apóstol en la actualidad, lo único que tiene en consecuencia con el nombre de apóstol es que es un mensajero, como lo es la misma palabra angelos o ángeles. La palabra ángeles se refiere a un mensajero. Entonces, el apóstol en la actualidad es una persona que es un mensajero de la palabra. ¿En qué difiere el que se considera apóstol dentro de la iglesia en la actualidad a lo que era el apóstol como Pablo y como los otros hermanos, los otros 11 que tenían autoridad apostólica? Bueno, que el apóstol en la actualidad funciona como un obispo, funciona como un ministro, funciona como un misionero. ¿Qué hace? Ir a otros lugares, siembra iglesias, prepara a la gente, deja que se levanten un pastor, que se levanten predicadores y los deja ahí y va y siembra otra iglesia. Y hace eso y va y siembra otra iglesia. Lo que le permite a Dios durante su vida hacer. Eso es un apóstol. Hoy en día podemos llamarle misionero. La gente hoy en día está tan distorsionada con el aspecto misionero porque como los primeros misioneros que llegaron a Latinoamérica venían con tacitas de comida, venían con panfletos, venían con una serie de herramientas para ayudar a la gente, no solo la predicación, sino que traían algunas cosas para favorecer, ayudar, sostener, dirigir, guiar a la iglesia que se estaba levantando. Entonces la gente lo primero que se le ocurre a misionero significa poner un negocio. Misionero significa establecer algo que genere dinero. Eso no es. A nosotros se nos dio una orden y se le dio a los discípulos. A ellos, que fueron los primeros misioneros, fue esta orden. Id y predicad el evangelio. Eso fue la misión. Vayan, prediquen el evangelio. ¿A quiénes? A todas las personas, desde Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión cuando el Señor nos manda como mensajeros, como misioneros, o llámese como apóstoles si alguien
cree que Dios le ha llamado para eso, para sembrar iglesias. Ir y preparar iglesias, no nos mandó a hacer negocios, no nos mandó a hacer aspectos mercantiles, no nos mandó a hacer eso, nos mandó a discipular personas en la palabra del Señor. Entonces usted me pregunta, ¿y cómo se va a sostener entonces la iglesia? Si no hacemos un negocio, si no montamos algo. Bueno, muy sencillo, se va a sostener con el amor de la iglesia, una vez que se da cuenta que el Señor le salvó, que el Señor dio su vida, y ese mismo amor va a generar que la misma iglesia sostenga a la iglesia. De manera voluntaria, eso se llaman ofrendas. Por eso se llaman ofrendas, si no se hubieran llamado impuestos. O sea, Dios no puso impuestos, Dios puso ofrendas. Por tanto, mis hermanos, entendiendo esto, lo que una persona debe hacer cuando se considera apóstol, cuando se considera misionero, es predicar el evangelio. Y cuando llegó a un lugar, Dios va a mover los corazones, alguien pondrá un terrenito prestado, o alguien favorecerá si lo quiere vender barato, o alguien hasta lo puede donar, porque Dios es el poder, el poderoso que puede guiar los corazones a eso. Y si hay que hacer un techo, las personas van, entre todo en conjunto, nos reunimos y vamos a poner un techito, vamos a hacer algo así. Si la gente quiere meterse en negocio, pues métase en negocio, pero no mezcle una cosa con la otra. No se mezcla la gimnasia con la magnesia. Lo que quiero decir es que cuando se hacen estas cosas, o se sirve a las riquezas o se sirve a Dios. No se puede servir a los dos señores. Y cuando nos metemos en aspectos de riqueza, por lo general el corazón se va a ir guiado y dirigido hacia la riqueza. Riqueza me estoy refiriendo al dinero que se mueve. Y si yo estoy predicando a un Dios que todo lo puede, y a un Dios que todo lo sabe, y a un Dios que conquista corazones, ¿por qué yo tengo que hacer estrategias financieras y económicas para generar lo que Dios puede hacer con solamente hacer un llamado al corazón? Un llamado de amor. ¿O no fue eso lo que hizo María Magdalena para cuando puso al servicio su economía, cuando las mujeres dice que aportaban al ministerio de Jesús de manera amorosa y de manera gentil? Ellas sostenían el ministerio de Cristo. Tenemos un hombre como Mateo que tenía muchas riquezas y todo también lo aportó. En el paso del tiempo lo fueron aportados. Nosotros tenemos a este hombre Nicodemo, que era un hombre muy rico. Tenemos a José de Arimatea. Y tenemos mucha historia en la Biblia donde la gente de manera voluntaria, de manera genuina, enamorada de Cristo y amante de la iglesia de Cristo, depositaban las cosas desde la iglesia del primer siglo, con amor, sin necesidad de manipulación y sin necesidad de nada. Bueno, eso es el apóstol. El apóstol lleva ese mensaje. Y el evangelista va predicando por todo lado lo que es la muerte de Cristo y llamando al arrepentimiento. Mientras el apóstol va con él, el evangelista, pues vaya, siga al frente y yo me quedo aquí, termino de plantar y después queda un maestro pastor aquí funcionando dentro de la iglesia. Ese es básicamente como se mueve el reino de los cielos. El evangelista, mis hermanos, esto es algo, y tal vez usted me diga, pastor, pero ¿por qué está mencionando tantas cosas? ¿Por qué no simplemente nos lee eso? Es que es importante, mis hermanos, para que nos ubiquemos cuando nosotros empecemos a ver ciertos requisitos y por qué se dan. Porque el evangelista hoy en día, hay gente que dice, voy a invitar a un evangelista a que venga a la iglesia. Entonces llega la persona, el evangelista, entra a la iglesia y empieza a predicar. Empieza a predicarle a los salvos, a la iglesia que ya está instituida. Le empieza a predicar a las personas que ya lo que necesitan es un proceso de formación, de discipulado, que lo tiene que dar el maestro. O sea, los evangelistas hoy en día llegan a predicarle a gente que ya fue evangelizada. Evangelizada me refiero a que fue dado el mensaje de salvación. Entonces no están haciendo su función. Porque el evangelista tiene que ir a donde no hay personas salvas. El evangelista tiene que ir a donde hay personas que necesitan saber que tienen que arrepentirse y que tienen que entregarse a los pies de Cristo. Ese es un evangelista. El que va como punta de lanza abriendo esa brecha. Claro, es muy fácil predicarle a los predicados. Eso es sencillísimo. Es fácil predicarle a las iglesias que ya conocen a Cristo. Eso es muy sencillo. Pero vaya y métase usted o yo. Metámonos a un lugar, a un país, a una montaña donde conocen de Jesús, que nos pueden incluso hasta atacar. Eso hace un evangelista. Un evangelista abre brecha. Y en el caso de lo que vamos a hablar ahorita, del obispo, que en realidad se refiere a un anciano, es la persona que se deja a cargo, se deja al mando,
se deja en representación de quien llegó en su momento como evangelista, en que llegó en su momento como apóstol, sembró y se fue, entonces vamos a dejar a un obispo acá. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Timoteo, ahora sí, vamos a hablar de las personas que están a cargo, los obispos. Y vamos a hablar de los diáconos, que son los que ayudan, sostienen en la parte administrativa al obispo. El obispo administra la parte de la palabra, el obispo administra lo que es la presentación de la enseñanza, el obispo es el que va a instruir y formar a estas personas, los van a hacer discípulos, y los diáconos funcionan en la parte administrativa, son los que se van a encargar de que las cosas que se necesitan se tengan, si hay que pagar la luz, si hay que pagar el agua, esos son los diáconos. Los diáconos nacen cuando ellos estaban predicando en el libro de los Hechos y ellos veían que estaban sirviendo las mesas, entonces o servían las mesas o predicaban. Esta es la parte administrativa. Entonces Dios levantó hombres fieles, hombres santos, hombres de buena reputación, hombres de buen testimonio para que ellos siguieran predicando y estas personas se encargaran de esto. O sea, los diáconos son personas que están a favor del obispo, al servicio del obispo. Cuando digo al servicio es haciendo que el obispo tenga la oportunidad, la facilidad de dedicarse a la palabra, a la enseñanza de la palabra. Entonces, estos son los dos grupos de personas que forman lo que es la parte central que hace que la iglesia física camine, funcione. Esto. Entonces, cuando Pablo le dice palabra fiel, dice, y empieza a mencionar el obispado, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así como fui amplio a la hora de introducirme aquí, llevo casi 30 minutos solo explicando esto, voy a ser amplio también en la parte del obispado. Si usted ve aquí, vamos a rescatar que lo primero que Pablo está viendo es que si alguien anhela ser obispo, no dice que ya es obispo. Dice que anhela ser obispo. ¿Qué significa? Que siente ese deseo, que siente ese llamado, que siente ese ardor. No es todavía obispo. Aún no ha sido nombrado obispo. Aún no ha sido puesto al frente de ninguna congregación. Aún no ha sido puesto al frente de un ministerio, de nada. O sea, solamente hay un deseo ahí. Y en el tan solo deseo, ya hay requisitos. Solo en desear ser algo, ya hay requisitos. Lo cual significa que podemos tomar una obra porque es buena, dices, ¿desean eso? Perfecto, magnífico. Pero revisemos quién es usted y cómo es usted antes de ponerlo en lo que desea hacer. Primero tiene que tener estos requisitos. Y estos requisitos son los que vamos a estudiar hoy. Dentro del marco que estoy diciéndoles. Ahora la carta de Timoteo toma un rumbo un poquito más en cuanto a la estructura eclesiástica, en cuanto a la estructura del funcionamiento de lo que es la parte de formación y formadores de una iglesia, pero toma una posición tan importante esta enseñanza, que todos deberíamos de manejarla al dedillo para saber que el solo hecho de yo decir yo quiero estar ahí, saber que Dios me pide a mí con solo el hecho de desear estar ahí. Pastor, es que a mí me gustaría ser servir en la alabanza. Ok, usted quiere servir en la alabanza, pero la vamos a analizar a ver. Vamos a ver, examinar, vamos juntos a ver cómo es su testimonio en estas áreas. Ay, pastor, es que a mí me gustaría ser parte, ejemplo, le voy a decir, ser parte del servicio de la iglesia en todo lo que tiene que ver la parte administrativa. Bueno, entonces vamos a ver en la parte administrativa. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que no se llega y se pone a una persona por ponerla. Lo que quiero decir es que no se le dice a una persona solamente porque a mí se me ocurre y a mí se me antoja poner a una persona al servicio de Dios en diferentes áreas. Debo de analizar su testimonio y debo de entender bien qué es lo que Dios pide. Pero hay dos áreas muy establecidas, muy marcadas, que son las que el Señor nos va a desarrollar a través de Pablo, diciéndole a Timoteo, que son obispos y diáconos. Básicamente, obispos, que serían las personas que están a cargo, y diáconos, las personas que soportan, que caminan con este obispo.
Entonces, cuando dice que solo el anhelo del obispado, una buena obra es, dice, pero es necesario que el obispo sea. Ok, ahora sí, venimos con una listilla. Vamos a analizar esa listilla. De aquí, ¿quiénes quieren ser obispos? O sea, ¿quiénes les gustaría estar al frente de una iglesia? No estoy hablando de apóstol, ya expliqué lo que era un apóstol. Ya expliqué que el apóstol anda abriendo iglesia junto con el evangelista. El evangelista va y predica, el evangelista sigue al frente, el apóstol planta, prepara, forma personas que se hagan cargo de esto y sigue otra vez, y este evangelista y este apóstol van en una manera funcionando paralela. Uno siembra, el otro forma y el otro deja a personas que se han estado formando. Pausa. Antes de leer lo demás, pausa, vamos a tomar 5 minutos o si es que hay preguntas, si no continúa, unos pequeños minutitos en cuanto a esto. No vamos a profundizar en eso. Si usted me va a decir, pastor, pero sobre los requisitos, no. Los requisitos ya los vamos a ver. Vamos a hablar sobre lo que acabo de decir del apóstol, de los evangelistas y del obispo. Y concentrados en la enseñanza. No, como digo y repito en todas las enseñanzas, no lo que hacen allá. Vamos a hablar del contexto en la Biblia. Y se me pregunta, bueno, pero ¿qué significa marido de una sola mujer? Dejémoslo así. O sea, no vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de lo que acabo de hablar. Pero, y este pero, mis hermanos, es lo que contrasta lo que viene atrás. ¿Alguien anhela ser obispo? Muy bien lo que desea. ¿Usted quiere ser pastor? Muy bien lo que desea. ¿Usted quiere ser predicador? Muy bien lo que desea. Eso está en su anhelo, en su corazón. Muy bien, excelente. Pero es necesario. Y subraye la palabra necesario. La palabra ahí necesario equivale a vital. Equivale a algo de primera línea. Es necesario que el obispo sea. No que el obispo vaya a ser. No. Que cuando sea obispo sea así, no. Es desde ya, desde el momento en que ya usted anhela. Y le voy a decir que es necesario como sea. Lo voy a leer de seguido y después vamos a ir punto por punto. Es necesario que sea irreprensible. ¿Quiénes? Los obispos. Recuerde, los obispos, irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. No dado al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, ahí está el contraste, debe ser amable, apacible, no debe ser avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará por la iglesia de Dios? No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, también es que quiere decir que va a recalcar, le va a dar mucha fuerza a esto, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quiero comenzar con esto de que tenga buen testimonio con los de afuera y voy a empezar a explicar punto por punto. ¿Qué significa? Que no solo debe tener el testimonio, no solo debe tener el respeto de la gente de la iglesia a la cual él sirve, y ahora cuando estoy diciendo sirve, estamos entendiendo que es una persona que está guiando a la iglesia, pero sirviéndola. Entonces, que es una persona que no solo tiene que tener el testimonio, el respeto de las personas de adentro, sino también los de afuera. Que la gente cuando lo vea pasar diga, no, mira, esta persona realmente es una persona que se comporta como dice lo que dice que es. No que afuera se diga una cosa de uno y en la iglesia se diga otra. En la iglesia digan es que este hombre es una persona que tiene la unción del Señor y que la unción la tenemos todos, pero es lo que se dice, la forma en que se habla de una persona que tiene la admiración de la iglesia, el respeto de la iglesia. No, esta persona tiene la unción, tiene el respeto, pero resulta que el vecino, el del trabajo, le dice, no, pero este es un sinvergüenza. Este hombre me quedó debiendo un montón de plata a mí. Este hombre, no solo me quedó debiendo plata a mí, sino que le quedó debiendo plata a todo el mundo. O sea, al final de cuentas, este hombre dice una cosa allá
pero en su casa, en la privacidad de su casa y en su trabajo, es otra cosa. Pero quiere ser pastor, quiere ser obispo, quiere ser guía de una iglesia y desde ya no tiene los requisitos. Entonces no solamente es allá con ellos, lo que ellos creen, sino también los de afuera. Lo que es ellos, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. El descrédito y lazo del diablo significa que si yo vengo, y voy a utilizar palabras muy ticas, si yo vengo y me llevo entre las patas a mis compañeros de trabajo, si le quedo debiendo al vecino, si vengo y le hago un mal trabajo a la persona de la escuela donde mi hijo se asiste, o si vengo y hago algo que ofende justamente a una persona que no es creyente siquiera, pero que conoce que yo digo que soy creyente, y esta persona tiene en su mano tiene esa carta, esa cartilla, donde dice eso, esa cartilla la va a sacar en cualquier momento Satanás. Y cuando esté predicando, y cuando esté al frente ahí de todos, Satanás en algún momento va a decir, pero ¿de qué está hablando? De honestidad, de integridad, de amor a Dios. Si ni siquiera le pagó al vecino lo que el vecino le dio, le prestó o le aportó. Espero estarme explicando en eso. Porque Satanás va a tener eso, ese descrédito, lo va a tener en la mano y lo va a usar cuando él considere que es el momento más oportuno para lastimar a la iglesia. Y el momento más oportuno para lastimar a la iglesia es cuando que quiere ser obispo, esté al frente en funciones de obispado. ¿Ve por qué desde ahora hay que ser delante de las personas de afuera lo mismo que somos delante de las personas adentro? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esta carta es una carta muy fuerte en cuanto al servicio, mis hermanos. Es una carta que, cuidado, nos va a sacar a nosotros, ¿qué le puedo decir? Nos va a sacar a nosotros muchas cositas de las cuales tendremos que analizarnos. Porque eso, aunque afecta solo afecta al obispo, también afecta a cualquier persona de la iglesia. A cualquier persona que quiera servir en la iglesia. Porque yo solamente es un deseo, el deseo de estar al frente de algo, el deseo de servir, el que me hace a mí recapacitar y decir por dónde voy y dónde estoy caminando. Un segundo, por favor, para anotar aquí. ¿Por dónde estoy caminando? Entonces vamos a empezar palabra por palabra, requisito por requisito. La primera palabra es que dice que tiene que ser irreprensible. ¿Qué es ser alguien irreprensible? La palabra irreprensible básicamente es una metáfora que se tomó de un experto boxeador. Eso significa, es una persona que entra al boxeo, es un pugil para defenderse y defiende su cuerpo de una manera que resulta imposible para el adversario llegarle a un golpe. Eso es algo como cuando aquel famoso boxeador Muhammad Ali, nadie le llegaba, que le decían que volaba, que volaba en el ring, que nadie lo podía, porque él lograba evitar que le dieran un golpe que lo noqueara. Entonces, cuando estamos hablando del cuerpo en materia del reino de los cielos, Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, este es el cuerpo, y el obispo es el que le toca hacer que se defienda o defender el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo no tenga golpes que lo debiliten. Ya me siento como boxeador, vea cómo estoy haciendo. Para que el cuerpo de Cristo no sea golpeado, el obispo tiene que ser irreprensible, lo cual significa, en esta metáfora, que no tiene que tener un pecado que sea evidente y que sea repetitivo. Esto es importante porque no significa que sea intachable, o en otras palabras, que no tenga pecado. Eso es imposible. No existe nadie que no peque. Solo Dios, solo nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera todos fallamos, todos pecamos. Pero un pecado evidente es que yo tengo una conducta que ya sé que la tengo y la continúo practicando. O sea, que ya saben que yo soy una persona, que soy mentiroso, no deje de mentir y me vivo constantemente mintiendo. Entonces dice, esta es una práctica de esta persona que en lugar de dejarla, más bien se mantiene y se sostiene. Entonces, el ser irreprensible
El ser un boxeador que sostiene y se mueve básicamente de forma que sea imposible que le dé un golpe, es decir, no, yo voy a evitar mentir, aunque me sale fácil, no lo voy a hacer porque con eso van a decir, ¿de qué me hablas de ese obispo? ¿De qué me hablas de ese pastor si es un gran mentiroso? Y todo el mundo lo sabe aquí en el barrio, es un gran mentiroso, es un amarraperros. Me estoy explicando, mis hermanos, o sea, entonces dicen, eso lo hace a fulano, lo hace al otro, lo hace a Perencejo, lo hace a Menganejo, a todo el mundo le hace lo mismo. Entonces, cuando usted llega y se presenta, y dice, es que yo voy a la iglesia donde el pastor Garmendia, donde el pastor Garmendia, sí, 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 sí. No, hombre, nada más conózcalo y se va a dar cuenta quién es el pastor Garmendia. Cuando usted se dé cuenta, usted va a decir, mira, es igual que todos. Resulta que eso es lo que está pasando en la iglesia, que no defiende el cuerpo, porque hay un montón de personas que se aprovechan de otras personas para enriquecerse, para tener al servicio un montón de empleados gratis. Y digo empleados gratis porque entonces se hacen cosas dentro de la iglesia. Bueno, usted usted va a tener el ministerio del lavado de los carros. Ese es el ministerio. No sé de dónde sacaron ese ministerio, pero vamos a inventar, porque se inventan ministerios por todo lado. Sacan ministerios cuando los ministerios que el Señor dijo son 5. Pero se sacan ministerios por todo lado. El ministerio del lavacar eclesiástico. Entonces ese ministerio del lavacar eclesiástico consiste en esto, mi querido hermano, que le lave el carro al pastor cada vez que llega. Y siéntase privilegiado porque es el pastor. Es el ungido de Jehová. Es el que está en la posición más buena. Entonces ese pastor, usted le lava el carro y ese es el ministerio suyo. No, vamos a inventar el ministerio de los cuidacarros. Entonces ya tengo una persona que lava gratis mi carro y ahora vamos a buscar un ministerio de alguien que me cuide gratis el carro. Entonces pongo un montón de gente en el parqueo o 2 o 3 hermanos que nunca o casi nunca escuchan el mensaje porque cada fin de semana que llegan a la iglesia a formarse no se están formando porque están cuidando mi carro. Pero se sienten bien con Dios porque están de guachimanes del pastor y cuidando los carros de los hermanos. No, mis hermanos, quiere que le cuiden el carro, métalo a un parqueo. Y que la persona que está ahí cuidando el carro vaya a la iglesia a recibir palabra. Claro, por supuesto, mis hermanos, que lo que estoy diciendo no cae bien. Pero no cae bien a los que anhelan ser obispos y son reprensibles en esa área. Una cosa es que usted sirva a la iglesia, una cosa es que usted dé servicios como muchos hermanos lo hacen en lo que conocen en su área. Y entonces dice, bueno, vamos a reparar esto, vamos a reparar aquello, una vez, y otra cosa es que usted tenga empleado gratis hasta para su casa. Porque lo que tienen son empleados gratis. Y peor, cuando esas personas, en lugar de estarse formando, están haciendo labores que no tienen que estar haciendo. Entonces hoy en día tenemos granjeros de gratis, tenemos chapeadores de gratis, tenemos pintores de gratis, tenemos albañiles de gratis. Pastor, pero usted me está diciendo que eso es malo. No, no es malo. O sea, no es malo cuando se hace por el bien común. Lo malo es cuando se hace porque una persona está interesada en su propio anhelo, en su propio sueño, amadores de sí mismo, dice Pablo. En aquel día dice, vendrá un día donde se encontrará hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. ¿Palabra dura lo que estoy diciendo hoy? Sí, por supuesto que es palabra dura para los aprovechados. Para ellos es palabra dura. Porque la palabra ministro es minus servus. No es que me sirvan, sino yo servir. Y por gratitud las personas van a servir a la iglesia de Cristo por gratitud. No por obligación y mucho menos por una agenda administrativa que Dios no inventó. Yo les voy a pedir a ustedes que hagamos un ejercicio. ¿Les gusta hacer los ejercicios que hago yo? Les voy a pedir que hagan un ejercicio. Agarre la Biblia. Y dentro de las personas que estaban sirviendo dentro de la congregación como diáconos, como servidores, busquen los servicios que ellos hacían. Unos servían las mesas. Perfecto, no hay problema, servían las mesas mientras estos predicaban. Eso es bíblico, ahí está. Porque alimentaban a personas que tenían necesidad en esa área. Entonces servían las mesas. Ok, magnífico, sensacional. Nos vemos en el tabernáculo, personas que preparaban el tabernáculo, preparaban las ofrendas.
Perfecto, excelente, esos son servidores. Tenemos cantores, tenemos personas que cantaban los salmos, que servían dentro del templo según la asignación que les había dado David. Ok, perfecto, excelente, todo eso está bien. Los levitas habían sido organizados en grupos para que cada uno de todos sirviera en un área. Muy bien, pero ahora vamos a la periodicidad. ¿Ok? ¿Saben qué es la periodicidad? ¿Cada cuánto hacían eso? Lo hacían durante 15 días, 2 veces al año. Así era como lo hacían. Los levitas servían en un área, los coatitas, los meritas, cada uno de ellos servía, los de Abdías, cada uno servía 2 semanas al año. Eso, así servían. O sea, no estaban de guachimanes todo el año sin recibir formación. Era 2 veces al año, porque lo cual significa que si usted quiere servir en la iglesia en un área, debe servir de manera equilibrada. De manera que usted, cuando se está presentando la palabra, la esté recibiendo. Porque es el propósito principal de la presentación de la palabra. Hay áreas administrativas, pero debe ser equilibrado. Tenemos gente que cocina muy rico, que las ponen en la cocina, pero pasan cocinando todos los fines de semana. Y usted oye los platos y oye todo sonar afuera, pero no están escuchando la palabra de Dios, porque están metidas en la cocina todas las semanas. Entonces, ¿qué formación tienen? ¿Que quieren hacer algo para para el pueblo? Pues hágalo, está bien. No hay ningún problema, pero fuera del horario del servicio. Mientras está dando el servicio, siéntese ahí, escuche el servicio, porque esa es la prioridad. Eso para comenzar. Pero si lo queremos hacer también como para generar dinero, entonces ¿dónde está el Dios que provee todo lo que necesitamos a través de los corazones generosos que aman a su iglesia? Tenemos que hacer estrategias. Si usted analiza los que servían las mesas, busque dónde vendían los platos que estaban sirviendo. No los cobraban, porque lo hacían con cosas según lo que escribe Pablo a los Corintios, cosas que la gente donaba generosamente para los hermanos. No para venderlos, porque no es un comercio, no es un restaurante. Pastor, apenas en lo primero que está poniendo ya me está cayendo mal con lo que me está diciendo. Bueno, probablemente a ustedes no. Pero si este audio llega a otras personas que tienen el contexto mercantil en su cabeza de lo que es la iglesia de Cristo, pues sí les va a caer mal, como le cayó mal Jesús cuando llegó y los azotó y los echó y le dice: convirtieron mi casa de oración en cueva de ladrones. Por supuesto, porque el Señor también molestó cuando dijo lo que yo estoy diciendo, solo que no lo dijo con las palabras como yo las dije. Él lo dijo más fuerte. Él dijo: lo convirtieron en cueva de ladrones. Porque lo que estaban haciendo era haciendo negocio con todo lo que iba alrededor del templo. Entonces, cuando nosotros somos irreprensibles, tenemos que empezar desde casa para que cuando lleguemos ahí, no traigamos esa conducta de aprovecharnos de los demás, del esfuerzo de los demás, del conocimiento de los demás para mi beneficio propio, porque eso va a ser una conducta que voy a meter en la iglesia. Entonces, cuando estoy al servicio de la iglesia y tengo recursos de la iglesia y personas de la iglesia, voy a querer seguir aprovechándome como me aprovechaba antes de entrar al reino de los cielos a servir. Entonces, una persona que mantiene una conducta así, que se le determina que esa es la conducta molesta dentro de su vida familiar, dentro de su vida personal y en su trabajo, no debería ser obispo. Porque desde que anhela ser obispo ya debería cambiar esa conducta y que sea evidente el cambio de esa conducta. Este término de irreprensible también, o sea, es para un hombre que vive una vida recta, que puede ser visto como justo y nadie se le puede poner de pie a acusarlo de algo como una práctica como la que acabo de mencionar. Es lo mismo que acabo de explicar, solamente que lo tenía apuntado. En primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 10, al hablar de los diáconos, Pablo usa esta misma palabra, irreprensible. O sea,
que el ser irreprensible, mis hermanos y mis hermanas, tiene que ver con un historial de comportamiento que tiene que verse en los que anhelan ser obispos y tiene que verse en los que anhelan ser diáconos. Entonces pasamos al otro punto. Marido de una sola mujer. ¿Cuál es la idea esta de marido de una sola mujer? O sea, ¿significa que el líder tiene que ser casado? Porque sería marido de una mujer, el líder tiene que ser casado. Si eso fuera así, Jesús no hubiera sido una persona que dirija su iglesia, porque Jesús no fue casado. Pablo no podría guiar a la iglesia porque Pablo en apariencia había quedado viudo o lo habían abandonado, una de esas dos cosas. Entonces no podría ser porque no tenía esposa, sino que se había ido o había muerto. Cualquiera de las dos cosas, porque Pablo cuando aborda que los viudos mejor se queden así como están, solitos, es una recomendación de Pablo. Dice, para que no sufran, mejor quédense solitos. Cuando dice para que no sufran, porque quédense solitos, no se pongan a pensar, ay, es que las mujeres sí son malvadas. No, lo que está diciendo es que si usted viene y se une a la persona incorrecta, una vez que usted está en el ministerio, puede venir y por diferentes razones estorbar en el ministerio. Estorbar me refiero a que le esté reclamando, le esté reprochando y que porque usted hace eso y que porque usted hace aquello. Entonces se convierte en un obstáculo para el ministerio. No quiere decir entonces ni que tiene que ser casado, ni que tiene que ser viudo. La idea, mis hermanos, de marido de una sola mujer tampoco es que el líder no pueda volverse a casar si su esposa haya fallecido. Marido de una sola mujer, entonces me casé con esta y no me puedo volver a casar si mi esposa falleció. No, eso no es marido de una sola mujer. Y Pablo se estaba refiriendo a esto, mis hermanos, en los lugares donde se reunían para la religión, en Corinto, básicamente, la conducta de los griegos era esta. Tenían una mujer, esposa, para tener un matrimonio legítimo. Tenían otra mujer para que tuviera hijos. Tenían concubinas para el placer sexual. O sea, lo cual significa que las personas que servían dentro de esos lugares hechos por los griegos tenían 3, 4, varias mujeres y cada una de las mujeres cumplía una función diferente. La primera era la esposa, esta es la esposa legítima, pero con esta no tengo hijos, lo tengo con otro. Bueno, para que tuviera hijos herederos, sí, pero me refiero, en las relaciones sexuales las tengo con otra. Esta, solo para tener hijos que sean herederos míos. Pero ya una vez que tiene un hijo heredero, tengo otras para que me complazcan en la parte sexual y corporal. Tenían varias mujeres, entonces él está diciendo a un grupo de filósofos griegos, le está diciendo que deben de tener una sola esposa para todo, para sus relaciones sexuales, para ser la mamá de sus hijos, para que sirvan en la casa, para el servicio de ellos y de ellas, para que se sirvan mutuamente. O sea, se está refiriendo a que deben de estar unidos a una sola persona. A eso se está refiriendo. Entonces, más que un aspecto, desde que nosotros lo vemos, más que un aspecto en cuanto a nuestra idea de lo que sea soltero, porque si es marido de una sola mujer, entonces los solteros no podrían ser obispos. No podrían dirigir una iglesia. Búsquese a personas solteras dentro del grupo de los apóstoles, empezando por Jesús, como el guía. Búsquese a personas que hayan quedado viudas, entonces se murió la esposa y no puede servir porque ya no tiene esposa. Bueno, Pablo no tenía esposa. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor, para entender lo que se dice? Por lo que estoy explicando, mis hermanos. Yo sé que este es un aspecto difícil de recibir, porque es difícil de recibir. Pregúntese qué hubiera hecho Jesús si pensara como usted y yo con los apóstoles. ¿Qué hubiéramos hecho en otras áreas de los servidores que estaban al frente de la iglesia de Cristo? Piensen todas esas personas tenían mucha colita que majar, pero se arrepintieron y fueron nuevas personas al frente de la iglesia de Cristo. La salvación consiste en que Dios salva a personas muertas en delitos y pecados. En eso consiste la salvación. Y los redime para ponerlos al frente. En eso consiste la salvación. No consiste en que Dios se trae personas impecables, intachables, que no tienen nada que sacarles, entonces
los pone porque eran impecables. No, mentira, eso no es así. Pero una vez que están puestos al frente, entonces sí sean irreprensibles. No vuelvan a actuar, no vuelvan a caer en esas conductas. Porque lo que el Señor está llamando es que una vez que usted ha sido puesto en el camino, una vez que usted ha sido puesto en el sendero, compórtese de la manera que Dios quiere se comporte y sea irreprensible, que no se le conozca esa conducta, pero para esto tiene que ser desde antes de que usted tome eso. Pero ese de antes de que usted tome esa posición, mis hermanos, no significa que no hubo un antes y un después. Entonces Dios agarra lo débil y lo pone al frente con fortaleza. Dios agarra lo que no servía, lo que para la gente estaba en la basura, y lo agarra y lo pone al frente. Y dice, esto es lo que yo voy a usar para enseñarles a ustedes que mi poder se perfecciona en su debilidad. Y quieren que les dé un ejemplo más claro. José Garmendia Mora, José Antonio Garmendia Mora. No debería estar aquí, no debería estar predicándoles, no debería estar, pero Dios quiso. Y dijo, lo voy a poner al frente de ustedes, ustedes van a aprender de él para enseñarles que yo puedo cambiar a las personas. Que tengo el poder de cambiarlas. Y en ese campo, en ese entorno es que nosotros tenemos que leer cuando servimos en la iglesia qué hace la diferencia entre una persona aprobada por Dios y a la desaprobada. La aprobada es el que se arrepintió, cambió y siguió el camino del Señor. La desaprobada es el que sigue haciendo lo mismo, camuflado de otras formas, pero sigue haciendo lo mismo porque no ha cambiado, no hay arrepentimiento. Saúl no se arrepintió. David sí se arrepintió. David, le voy a decir una cosa, David no volvió a pecar en ese pecado. Hizo otros pecados, de los cuales tuvo que pedirle en ese pecado. O sea, irreprensible es que no se toma un pecado como práctica. Eso es irreprensible. O sea, que sea algo que se le reconozca a la persona. Si yo vengo, mi hermano Josué, y usted me dice a mí, mire, mi hermano, le voy a prestar a usted el carro, y usted me presta el carro y yo no se lo devuelvo, y entonces en un momento determinado usted me confronta, el Espíritu me confronta, y yo le digo, sí, mi hermano, tome, aquí está, disculpe, aquí está su carro. Perdón que me lo dejé. Pero le vuelvo a hacer a otro hermano lo mismo, y después se lo vuelvo a hacer a otro lo mismo, ahí no hay arrepentimiento, ahí simplemente hay una manipulación de mi corazón y de mi mente, y eso pasa en todas las áreas. Lo que pasa es que vemos la parte de la sexualidad muy diferente a otros pecados, y todos los pecados tienen la desobediencia a los padres, todos los pecados tienen el mismo nivel, por eso es que nosotros necesitamos. Es igualdad, delante de Dios es igual. Y todos los pecados pueden ser perdonados con la sangre de Cristo. Y una vez que el hombre está arrepentido, una vez que el hombre se levanta, por eso se llama después de la caída, una vez que el hombre se levanta, vaya y enséñele a los demás lo que yo hice en su vida. Fue lo que dijo al Gadareno, vaya y enseñe lo que yo hice. El discipulado, la enseñanza es qué hizo Dios en mi vida. ¿De dónde me sacó? Me sacó del fango, me sacó del charco. Cuando David cae, como cae mi hermano y mi hermana, si usted y yo hubiéramos estado en ese entonces, nosotros echamos a David de la congregación. Y Dios no lo echó. Incluso cuando David lloró delante del profeta Natán pidiendo perdón, Natán le dijo, ya el Señor te perdonó. Levántese y siga. Entonces estos hombres, todos estos griegos que estaban ahí, que tenían una conducta de muchas esposas que para ellos no era inmoral, les parecía que era correcto, pero estaban equivocados porque para ellos era lo normal, estaba bien tener una esposa para esto, otra para esto, una mujer para esto, era lo normal. Pablo le dice, no, ustedes quítense de esto, renuncien a todo esto, tengan una sola esposa si quieren servir a la iglesia de Cristo y si quieren estar en la iglesia de Cristo. Eso hace un obispo, eso hace una persona que enseña, eso hace una persona que evangeliza, ir a decir lo que Dios hizo en su vida. ¿Qué problema? O sea, ¿cómo nosotros queremos personas impecables? No, queremos personas de buen testimonio. Eso es lo que el Señor dice. Impecable me refiero a que nunca hayan hecho nada. No, solo hubo uno inocente que murió por no haber hecho, o sea, sin haber hecho pecado. Solo uno. No existe nadie más, solo uno. Pero ese uno que murió, dice, yo por lo que hice los voy a revestir con mi sangre, los voy a revestir con mi autoridad y vayan al frente y digan, yo era eso, ahora ya no lo soy. Les voy a decir, como lo dijo Pablo, en el estado en que fuiste hallado, así te quedas. ¿Qué quiere decir? Estaba soltero,
quédese soltero. ¿Estaba casado? Quédese casado. ¿Estaba divorciado? Quédese divorciado. No se vuelva a casar. En el estado en que fuiste hallado, así te quedas. ¿Qué es lo que significa? Significa que hay un antes y un después. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto donde usted llega y de ahí para atrás todo quedó y de aquí para adelante empieza una nueva vida. Es un punto donde usted dice, a partir de ahora esto es diferente para mi vida y todo lo malo quedó atrás. Eso es un punto de inflexión. O sea, lo que quedó atrás y me pongo de frente. Pero si yo me pongo a jalarlo de atrás para adelante, estoy mal. Y no existe, mis hermanos, no existe una persona que no tenga basura que sacarle al frente. No existe. El que viene a mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta que yo le hago es esta. O sea, ¿quiénes somos nosotros para querer ser más justos que Dios cuando Dios nos dice a través de su Hijo, cuando Él viene y nos llama y nos dice que a través de su Hijo encontramos salvación? Entonces, ¿cómo encontramos salvación? ¿Cómo tenemos una nueva criatura? ¿Cómo somos una nueva persona? ¿Cómo somos redimidos? Pero nos echamos en el hombro algo que Dios tiró al fondo del mar y lo venimos arrastrando. Eso no es redención. Entonces, eso no es salvación. Eso es una farsa. Sería una farsa porque entonces Jesucristo no tendría el poder de limpiar genuinamente a un hombre. Y lo hizo con David. No solo eso, le dice a su hijo, a Salomón. Le dice que una vez que él falló, le dice, no te voy a quitar el reino a ti. Lo voy a hacer en manos de uno de tus hijos por amor a tu padre. Sino que recalca cuánto amó a David. Y dice, porque él caminó en mis mandamientos. Pero usted dice, ¿pero cómo caminó en los mandamientos? Si falló. Porque Dios no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al genuino arrepentimiento. Sí, pecó en eso y no lo volvió a hacer. No lo volvió a hacer. Dios quiera que nos esté ministrando el Señor en esta área. Yo desearía tener más tiempo para abordar esto con más amplitud, más horas para poder abordar esto y que se evacúen todas las preguntas, pero yo creo que es sencillo. Solo es de resumirlo. Y para resumirlo y tratar de llegar al síntesis de lo que estamos diciendo, les invito a ir a la cruz. Está nuestro Señor en la cruz. En sus últimos momentos. A un lado de él hay un hombre, un ladrón, que toda su vida fue ladrón. Toda su vida. No había ido a discipulados. No había sido bautizado. Y le voy a decir el sermón del ladrón. Porque el ladrón hizo un sermón ahí, una predicación, solo que la gente no la ve. El que estaba al otro lado le dice al Señor, bájate de ahí, si eres el Hijo de Dios. Bájate de ahí. Y bájanos a nosotros. Y empieza el ladrón a predicar. Ex ladrón. ¿Por qué le dices eso a él si él no ha hecho nada? Nosotros merecemos estar aquí. Empieza a predicar, yo merezco estar aquí. Él no. Lo primero que predica es, yo merezco lo que tengo, yo merezco la posición que tengo. Esa es su primera predicación. La segunda, él es santo, él es perfecto, él no merece estar ahí. Pero reconoce que está ahí por él. Y le dice, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Ahí muestra su arrepentimiento. Y sin tener un currículum religioso, sin tener ningún currículum de ninguna forma, reconociendo que a partir de ese momento había un antes y un después, Jesús se voltea y le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No fuimos nosotros, le dijo Pedro a la gente que le estaba diciendo de la sanación de aquel hombre. No fuimos nosotros, dice. Fue Jesucristo el que ustedes crucificaron, el que lo sanó.
Pero nosotros creemos que ponemos las manos y la gente se sana, que nosotros hablamos y la gente se convierte, que nosotros venimos y hacemos trabajos en la iglesia y la gente... No, 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 nosotros no somos nada. El Señor dice que se acuerda de que somos polvo y por eso no nos destruye, porque Él sostiene su palabra. No tiene que ver con nosotros, cero. Y ser obispo no dista de eso. El obispo no tiene nada que ver con el obispo. Tiene que ver con el Dios que llamó al obispo.